A veces, los arqueólogos quedan asombrados por sus propios descubrimientos sobre el pasado. Se quedan mirando con incredulidad los hallazgos increíbles, preguntándose si son reales o si, de alguna manera, han sido engañados. El sentimiento de asombro que inspiran estos descubrimientos es una sensación maravillosa. Número 1. El hallazgo del alfiler de sombrero de oro. Encontrar algo que tenga una conexión comprobable con un antiguo monarca británico puede ser una verdadera mina de oro. Por eso, Lisa Grass, una detectorista de metales, espera haber encontrado el descubrimiento de su vida. En abril de 2019, Lisa desenterró un alfiler de sombrero de oro en un campo de Lincolnshire, Inglaterra. Pronto se identificó como un sol en esplendor, el emblema personal del rey Eduardo IV, que gobernó durante el turbulento periodo de la Guerra de las Rosas. Este diseño era tan distintivo que Eduardo lo usaba frecuentemente en joyería, incluyendo alfileres de sombrero, como se ve en varios retratos de su reinado. Curiosamente, el alfiler tiene una piedra central, una amatista púrpura, que era una de las gemas favoritas del monarca. Dado el contexto histórico, algunos especulan que podría haberse perdido durante una de las batallas libradas entre la Casa de York y la Casa de Lancaster por el control de la corona británica. Los expertos datan el hallazgo alrededor del año 1485, un periodo de intensos conflictos políticos y militares. Hoy, el alfiler está valorado en aproximadamente $115,000 como pieza de joyería. Sin embargo, si se pudiera comprobar una conexión directa con Eduardo IV, su valor podría dispararse a millones. Número 2. Descubrimientos fascinantes en el delta del Yukón. En el remoto y culturalmente rico delta del Yukón, en Alaska, los arqueólogos han hecho un hallazgo extraordinario. Esta vasta región, conocida por sus tesoros históricos, continúa revelando secretos enterrados durante siglos. Uno de los descubrimientos más fascinantes proviene de la antigua aldea de Nunayek, un asentamiento que floreció entre los siglos XIV y XVII. Entre los artefactos recuperados destacan muñecas y máscaras de madera tallada, muchas de las cuales están tan bien conservadas que aún retienen restos de su pintura original. Estos objetos ofrecen una ventana única a las habilidades artísticas y prácticas culturales de los habitantes de Nunayek. El asentamiento, lamentablemente, está siendo reclamado por el mar debido al cambio climático, lo que ha impulsado los esfuerzos para rescatar estos tesoros antes de que se pierdan para siempre. Hasta ahora, los arqueólogos han recuperado docenas de artefactos, incluyendo tazones, herramientas de piedra, cerámicas finas y kayaks, reflejos tangibles de la vida cotidiana y la destreza artesanal de sus creadores. En 2014, un financiamiento de $1.8 millones permitió ampliar los esfuerzos de conservación, pero el trabajo está lejos de terminar. Los investigadores siguen explorando y documentando el sitio, con el objetivo de salvaguardar estas piezas del pasado que cuentan la historia de una comunidad resiliente y creativa. El delta del Yukón continúa siendo un testimonio vivo de cómo la arqueología no solo descubre objetos, sino también historias profundamente humanas que de otra manera podrían desvanecerse en el tiempo. Número 3. Los restos de antiguos humanos. Son verdaderos tesoros para los arqueólogos, ya que nos permiten reconstruir cómo vivían nuestros antepasados. Uno de los descubrimientos más fascinantes ocurrió en Alaska en 2013, cerca del río Tanana. Allí se encontraron los restos de 2 infantes, un recién nacido y un embrión de aproximadamente 30 semanas, que datan de hace 11.500 años. Lo que más llamó la atención de los científicos fue que los análisis de ADN revelaron algo sorprendente: ambos infantes tenían el mismo padre, pero provenían de madres diferentes, pertenecientes a distintos grupos genéticos de nativos americanos. Este hallazgo fue crucial para entender la diversidad genética de las primeras poblaciones humanas en América. Además, los restos estaban cubiertos de ocre, un pigmento rojo utilizado en rituales funerarios. Esto sugiere que incluso en tiempos tan antiguos, las personas realizaban ceremonias complejas para despedir a sus seres queridos. Este acto demuestra la importancia que nuestros antepasados otorgaban a la vida, la muerte y el más allá.
Aunque el hallazgo fue pequeño en tamaño, nos contó grandes historias sobre las creencias y prácticas de las primeras comunidades humanas. Número 4. Figuras antiguas de hoja de oro. Los arqueólogos en Suecia todavía están desconcertados por un descubrimiento reciente que hicieron en el sitio de Aska. Dentro de los restos de lo que parece ser un gran salón montado sobre una plataforma, han encontrado 22 cuadrados de hoja de oro que, al ser cuidadosamente abiertos y examinados, muestran figuras humanoides abrazándose. Podrían ser representaciones de personas bailando. Aunque pueden confirmar que las ornamentadas creaciones tienen aproximadamente 1300 años de antigüedad, no tienen idea de quién las hizo o por qué. Se han encontrado fragmentos de aún más de ellas, por lo que puede haber más de 30 cuando terminen de reconstruirlas todas. Figuras de hoja de oro como esta se han encontrado en otros lugares de Suecia, pero no hay mención o descripciones de ellas en ningún registro escrito de la época. Siempre se encuentran en grupos, lo que sugiere que fueron llevadas al mismo lugar y dejadas allí. Eso podría indicar que eran ofrendas, pero también podrían haber sido decoraciones para postes en grandes salones de banquetes. Definitivamente son una forma de arte antigua, incluso si es una forma de arte sobre la que no sabemos nada. Número 5. El demonio. En 2020, se logró traducir una antigua tablilla de arcilla de 2700 años, hallada hace décadas en un santuario asirio antiguo. Esta tablilla representa a un demonio llamado Su y contiene descripciones de un antiguo ritual de exorcismo. Ofrece raras ideas sobre la demonología mesopotámica y la medicina popular de esa época. Originalmente, la tablilla se encontró en una cueva sagrada en el norte de Irak, que era parte de un templo dedicado a los dioses Ea, Asher y Marduk. Durante excavaciones en la década de 1950, los arqueólogos descubrieron esta tablilla junto con otros objetos antiguos. En ella, se representa a Su como un demonio alado con cuernos, cuerpo humano, patas y cola de pájaro, y una lengua similar a la de una serpiente. El texto explica que Su era considerado un espíritu maligno capaz de poseer a los humanos y causar problemas como convulsiones y comportamiento extraño. En esa época, la gente asiria y babilónica creía que estas aflicciones eran causadas por fuerzas demoníacas en lugar de enfermedades físicas. La inscripción en la tablilla describe un conjuro que los sacerdotes recitaban en un ritual de exorcismo para expulsar a Su, afirmando que, gracias al poder de los dioses Ea y Marduk, el espíritu de Su sería expulsado y quedaría indefenso. Número 6. Ruinas de una biblioteca romana. Colonia es una de las ciudades más antiguas de Alemania, con una historia que se remonta a mediados del siglo I. Eso la convierte en el mejor lugar del país para buscar ruinas romanas antiguas, como esta increíble biblioteca romana antigua. La biblioteca ha estado oculta bajo las calles del concurrido centro de Colonia durante siglos y finalmente fue encontrada después de que una iglesia protestante fuera demolida en 2017. Se invitó a arqueólogos a venir y examinar el sitio después de la demolición, pero no fue hasta 2019 que se encontraron los primeros signos de la antigua iglesia. Mientras que tú o yo tendríamos dificultades para identificar estos muros desmoronados como pertenecientes a una biblioteca, la pista clave para los arqueólogos es la colocación de pequeños agujeros en las paredes, en los cuales se colocarían pergaminos para su almacenamiento. Los expertos creen que pudo haber hasta 20.000 pergaminos almacenados dentro de la biblioteca, lo que fácilmente la habría convertido en la biblioteca más grande de Alemania en tiempos antiguos. De hecho, podría incluso ser la biblioteca más antigua de Alemania. Número 7. Sacrificios de mascotas. Nadie sabe con certeza cuánto tiempo los seres humanos han tenido animales como mascotas, pero un reciente conjunto de descubrimientos en Egipto confirma que la práctica ha estado ocurriendo durante al menos 5.000 años. Desafortunadamente, parece que las mascotas de la época no siempre vivían vidas felices. Los restos de muchos animales exóticos se han encontrado cerca de Hieracómpolis, un antiguo sitio ceremonial egipcio, y es probable que fueran enterrados cerca de sus dueños después de que fallecieran. Basado en las heridas y marcas en los restos de los animales, que incluyen hipopótamos,
cocodrilos, babuinos e incluso elefantes. Parece que probablemente fueron sacrificados después de que su dueño falleciera para que pudieran unirse a ellos en el más allá. Aún más macabro, algunos de los huesos muestran signos de lesiones que ocurrieron mucho antes de la muerte, lo que sugiere, como era de esperar, que mantener un hipopótamo bajo control en un entorno doméstico a veces era una ocupación violenta. Se cree que tener un animal exótico era un símbolo de estatus en el antiguo Egipto, de la misma manera que poseer un coche caro lo sería hoy en día. Número 8. Secretos del castillo de Ayanis. Los arqueólogos han estado excavando en el sitio del castillo de Ayanis, en Turquía, durante más de 30 años. Durante ese tiempo, rara vez han encontrado algo más significativo o único que la placa mural de bronce ornamental que se encontró allí en septiembre de 2022. El castillo es un punto caliente para los cazadores de tesoros porque fue construido para el rey Urartiano Rusa II, quien gobernó sus territorios desde allí entre los años 680 y 693 a.C. La placa de bronce probablemente fue elegida personalmente por el rey o un miembro de la familia real y habría colgado en una pared como decoración. Se han encontrado fragmentos de placas similares en otros lugares dentro y alrededor de las ruinas del castillo, pero esta es la única que ha salido del suelo en una sola pieza. El descubrimiento de la placa de bronce se produjo cuando los arqueólogos identificaron y desenterraron 4 nuevas habitaciones interconectadas, enterradas en la ladera de la colina donde una vez estuvo el castillo. Aún queda mucho trabajo por hacer dentro de esas habitaciones. Los expertos dicen que hay tanto por excavar en el castillo de Ayanis que todavía habrá arqueólogos allí por otros 30 años. Número 9. Descubrimiento de perlas antiguas. Abu Dhabi está lleno de joyas y piedras preciosas hoy en día, pero la mayoría pertenecen a las personas extremadamente ricas que viven allí. La presencia de piedras preciosas en la tierra no es algo nuevo. De hecho, en octubre de 2019, se encontró la perla más antigua del mundo en la isla de Marabá, justo frente a la costa de Abu Dhabi. La pequeña perla, ligeramente rosada, ha sido datada en aproximadamente 8.000 años y ha sido tomada por los historiadores como evidencia de que las piedras preciosas se comerciaban como bienes valiosos, incluso en tiempos neolíticos. Parece que nuestros antiguos antepasados eran tan entusiastas de los accesorios elegantes como lo somos hoy. Es probable que las piedras se usaran como joyería, pero también probablemente se utilizaran como bienes para comerciar por cerámicas y otros productos de Mesopotamia. La perla es el hallazgo más significativo hecho hasta ahora en el sitio, pero la isla de Marabá también ha revelado recientemente un conjunto de cuentas de concha, puntas de flecha hechas de pedernal y muchas cerámicas hermosas. Todos los bienes se exhibieron recientemente como parte de la exposición 10.000 años de lujo de Abu Dhabi en el Louvre de Abu Dhabi. Número 10. Odómetro antiguo. El odómetro en tu coche lleva un registro de la distancia que recorres cuando conduces. Hablando más en general, un odómetro se puede usar para determinar la distancia de un lugar a otro. Cuando se inventó, revolucionó la cartografía y la planificación de rutas en el mundo antiguo. Tenemos que agradecer a Vitruvio, de la antigua Roma, por inventar el odómetro, una tarea que completó hace poco más de 2.000 años. Su primer odómetro se parecía un poco a una carretilla con una rueda agrandada llena de guijarros. Cada vez que la rueda giraba, un guijarro caía en un pequeño cubo debajo del dispositivo. Como Vitruvio midió el diámetro preciso de la rueda antes de montarla en el dispositivo, sabía exactamente cuánta distancia se cubría con cada rotación. Por lo tanto, podía determinar la distancia entre 2 puntos contando el número de guijarros que el odómetro depositaba en el cubo. Después de que ideó este ingenioso invento, la planificación de viajes en el Imperio Romano ya no involucraba tantas conjeturas y los mapas se volvieron mucho más precisos. Los odómetros de hoy en día ya no usan guijarros, pero aún funcionan con el mismo principio de hace 2.000 años. Número 11. Tumbas de los relieves. Trasladándonos a Italia, encontramos las tumbas de los relieves de Caere. Esta es una tumba de la época etrusca creada hace 2.400 años, pero descubierta en 1847.
La tumba es única porque casi todas las tumbas de la época etrusca que se han descubierto hasta la fecha están cubiertas de frescos. Esta, en cambio, está decorada con relieves de estuco. Nuestro entendimiento del idioma escrito etrusco es imperfecto, pero ha sido posible traducir lo suficiente de la inscripción dentro de la tumba para identificarla como la tumba familiar privada de la familia de Matunas, y los relieves son recreaciones de las propiedades de la familia, incluyendo sus herramientas, utensilios, sillas y armas. Es un concepto similar al de las tumbas egipcias, con la creencia de que los objetos recreados ayudarían a la familia en el más allá. De hecho, se han encontrado una gran cantidad de elementos similares en tumbas egipcias, pero los egipcios tendían a crear objetos en miniatura. La tumba de los relieves es única en la medida en que ha optado por tallar representaciones de tamaño completo de cada objeto en las paredes. Número 12. Misterio de las piedras azules de Stonehenge. Mucho se sabe sobre Stonehenge, el famoso círculo de piedras inglés, pero sigue siendo un lugar de grandes misterios. Uno de ellos es el asunto de poco más de 40 de las piedras más pequeñas del sitio, conocidas como piedras azules. No provienen de ninguna parte de la zona circundante, en lugar de eso, fueron extraídas de las colinas Preseli en Pembrokeshire, en Gales. Eso está a casi 320 kilómetros de distancia y plantea la pregunta de cómo alguien pudo haberlas transportado tan lejos hace 5.000 años. En 2019, un nuevo estudio identificó la ubicación precisa en las colinas de donde se tomaron las piedras. Los académicos han determinado que las rocas fueron extraídas utilizando cuñas para abrir puntos verticales entre cada pilar natural de roca. En los sitios se han encontrado plataformas de piedra y madera hechas por humanos en el valle bajo el sitio de Carn Wedog en las colinas Preseli, presumiblemente hechas y utilizadas por los arquitectos de Stonehenge. Esto podría finalmente explicar de dónde vinieron las piedras y cómo fueron desprendidas de las laderas nativas, pero no explica por qué o cómo fueron transportadas a través de una distancia tan enorme. Número 13. La caja de Siuna. La caja de Siuna recibe su nombre del hecho de que fue encontrada en Siuna, Suecia, en agosto de 1911. Es una caja de cobre notable por una inscripción rúnica que fue grabada en su superficie durante los inicios del siglo XI. La caja es evidencia física de una red comercial que abarcaba el mar Báltico durante esa época. Sin embargo, los historiadores están más fascinados por el grabado que toma la forma de un poema. Más específicamente, es un poema en nórdico antiguo, escrito en un metro específico que se usaba cuando los poetas escaldo escribían alabanzas para sus gobernantes. En el poema, un cuco persigue a un ladrón y luego se lo come. Es una imagen extraña, pero podría haber tenido un significado simbólico en ese momento que posteriormente se ha perdido en el paso del tiempo. La caja probablemente perteneció a un comerciante, quien la habría usado para llevar balanzas para poder pesar oro y plata sin importar dónde estuviera. Una segunda inscripción tipo graffiti en la caja se traduce como Vermund coloreó Star, pero no se sabe si Vermund era el propietario original de la caja. Número 14. Gafas antiguas. Cuando hace sol afuera, podrías considerar usar gafas de sol para proteger tus ojos del brillo de nuestra estrella nativa. Asociamos las gafas de sol con el clima cálido, pero a veces es igual de importante usarlas cuando hace frío. Cuando la luz del sol se refleja en la nieve y el hielo, puede provocar ceguera de la nieve. Es por eso que las gafas de nieve son una herramienta vital en el arsenal de cada explorador ártico y son una invención más antigua de lo que podrías imaginar. Este par de gafas de nieve está actualmente entre la colección del Museo de la Ciencia en Londres, Inglaterra. Están hechas de piel cruda y pino, con pequeñas ranuras en la piel cruda que permiten al usuario ver a dónde va. Incluso tienen una práctica funda de madera para que el dueño las guarde. Aún serían útiles para proteger tu visión en las áreas más nevadas hoy en día, lo cual es notable cuando consideras el hecho de que fueron hechas en 1801. La mayoría de las gafas de sol modernas son un símbolo de moda, pero cuando estas fueron hechas, sus inventores estaban más preocupados por la salud y la seguridad. Número 15. Antiguo almacén.
Parece que julio de 2020 fue un buen mes para descubrimientos arqueológicos significativos, porque en este mes se encontraron artefactos en México y se ubicó un enorme almacén antiguo en Jerusalén. Las excavaciones se han llevado a cabo en las cercanías de Arnona, dentro de los restos de una gran estructura hecha de paredes de sillar, dentro de la cual había más de 100 asas de jarra, todas las cuales llevaban inscripciones en hebreo antiguo en sus sellos. La mayoría de las asas leían LMLK, una abreviatura que las identifica como propiedad del rey. Pero también están los nombres de 3 ciudades de Judea, perdidas hace mucho tiempo. Los estudios realizados por el equipo que trabaja allí indican que el centro estuvo en uso hace aproximadamente 2700 años, durante el tiempo del rey Ezequías y el rey Manasés, ambos mencionados en el Antiguo Testamento. Parece que se realizaba alguna forma de actividad gubernamental en el sitio, incluyendo la recolección y determinación de impuestos sobre bienes como el aceite de oliva y el vino. La gente aún tenía que pagar sus impuestos, incluso en aquel entonces. También se desenterró una pequeña colección de figurillas de arcilla, lo que podría indicar un uso ceremonial pagano del edificio en tiempos prebíblicos.